La resaca es una serie de síntomas que aparecen después de haber consumido alcohol, cuando los niveles de etanol en sangre son ya prácticamente cero y dura unas 24 horas. Se caracteriza por unos síntomas de malestar general, con dolor de cabeza, mareo, náuseas, a veces incluso vómitos, falta de concentración, niebla mental, puede haber irritabilidad, palpitaciones, el corazón más rápido, temblores, la persona puede tener más sensibilidad a la luz y al sonido, estar alterada. Esto es nefasto si ese día tienes que trabajar, porque va a haber conflictos y va a ser muy problemático. Dura unas 24 horas y suele ceder espontáneamente sin más. El tema es que esto puede variar según la cantidad de alcohol que hayas consumido. A mayor alcohol, peor situación. Y también según la sensibilidad individual de cada persona, también el tamaño que tenga esta persona, su edad. En fin, hay una serie de factores que influyen y cosas que haya ingerido, alimentos que haya ingerido previamente, etc. Aquí lo que vamos a repasar son qué podemos hacer para prevenir esta situación y, en el caso de que se dé, qué podemos hacer para mitigar los síntomas y esta situación tan desagradable. La primera recomendación es evitar el alcohol. Este es sentido común porque las bebidas alcohólicas no te benefician a ningún nivel, es tóxico y a medio y largo plazo y a veces incluso a corto plazo pueden provocar problemas graves de salud y a veces también problemas laborales, sociales, familiares. Es decir, que hay personas que se buscan la ruina por el tema del alcohol o por algún error en algún momento determinado. Entonces esto sería lo primero. Después se habla de consumir con moderación. Se dan el número de unidades de bebida que se pueden consumir según seas hombre, mujer, etc. Eso, bueno, está ahí, pero que en realidad no hay ninguna cantidad de alcohol que sea segura y a medio o largo plazo siempre puede ser perjudicial. Ahora bien, si sales o vas a beber, pues siempre, en primer lugar, decidir lo que vas a consumir de antemano, tenerlo en mente, no sentirte presionado o presionada por el ambiente y también conocer tus límites. Por supuesto, si al día siguiente tienes que trabajar, tienes una actividad de responsabilidad inmediatamente después, o tienes que conducir o manejar algún tipo de maquinaria o algún trabajo de responsabilidad, que todos los trabajos implican una responsabilidad, por favor, el evitar totalmente las bebidas alcohólicas. En el caso que vayas a consumir, pues siempre beber lentamente, el prolongar un trago respecto al otro lo máximo posible, el beber la menor cantidad posible y, por supuesto, conocer cuáles son tus límites y no excederse de estos. O sea, siempre ir con un plan de antemano para evitar circunstancias o situaciones complicadas. Después, a nivel de bebidas, las que son más oscuras suelen ser las que son peores porque llevan unas sustancias, unos componentes que se llaman congéneres que durante la fermentación del alcohol se producen y parece ser que están relacionados con esta coloración más oscura de algunas bebidas alcohólicas. Lo más importante es la cantidad que ingieres y la graduación de esta bebida, pero esta coloración oscura está relacionada con la cantidad de congéneres y esto está relacionado a su vez con los síntomas de resaca. Es decir, que a ser posible este tipo de bebidas más oscuras, eliminarlas o procurar consumirlas lo menos posible. Y por último, en el tema de evitar las bebidas alcohólicas, hay que evitarlas para la resaca, porque una estrategia que a veces se utiliza es que si durante la resaca tienes síntomas, hay personas que beben algo con alcohol para disminuir la resaca, pero en realidad lo que haces es meter más leña al fuego, es decir, lo que haces es empeorar la situación porque momentáneamente te encontrarás mejor, pero lo que haces es prolongar la situación. O sea, lo mejor es esperar, aguantar el tirón y esto se pasará, que normalmente como mucho dura 24 horas. Beber agua abundante, y esto tiene sentido porque el alcohol deshidrata. Lo que ocurre es que inhibe la hormona antidiurética y esto hace que orines más. Entonces, ir bebiendo agua, ¿cómo? Pues esto es interesante. Durante la ingesta de alcohol, es decir, que cada hora beber un vaso de agua aproximadamente. De esta forma lo que harás es diluir este alcohol que estás ingiriendo y luchando contra esta deshidratación que en parte es lo que provoca los síntomas. Incluso cuando hayas acabado la fiesta, pues tomar un vaso de agua para
ayudarte en este sentido, y cuando te levantas y tienes la sensación de resaca, también ir bebiendo agua abundante, porque ayudará a reponer líquidos y ayudará a que disminuyan los síntomas que puedan estar relacionados con esta deshidratación o pérdida de agua y de electrolitos debida al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Además del agua, a veces se recomiendan bebidas isotónicas, estas de deportistas, también porque tienen un componente de electrolitos que puede ser interesante. También a veces se recomiendan los caldos o los consomés, que también tiene sentido. Esto ya estamos hablando de cuando tienes la resaca, al menos irlos consumiendo a pequeños sorbos si los puedes ir tolerando. Aunque sea poco lo que vayas ingiriendo, pues esto será interesante y será bueno para irte recuperando. Y a veces también se recomiendan los zumos de frutas, que puede ser de cualquier tipo de fruta, incluido el tomate, que también podrían tener alguna utilidad, a pesar de que no hay una evidencia científica sólida de que realmente esto vaya a cortar la situación o que la vaya a mejorar mucho, pero algo hace. Se recomienda comer, esto en dos sentidos. Por una parte, para prevenir, porque si mientras vas bebiendo comes a la vez, lo que ocurrirá es que la absorción de alcohol será más lenta y amortiguarás estos efectos. Y parece que esto ayudaría a que tuvieras menos resaca. Lo que hay que ir con cuidado es que si comes y comes en abundancia y además bebes y bebes en abundancia, es posible que el efecto secundario puede ser que empieces con náuseas y vómitos y que saques hasta la primera papilla que te dio tu madre. Es decir, que esto tiene su efecto siempre y cuando la situación no sea exagerada. Después, para la resaca, ya hemos comentado antes lo de beber agua, las bebidas isotónicas, el caldo, el consomé, pero sobre todo el comer algo, si lo toleras, comer aunque sea en pequeñas cantidades, puede ir bien, porque aparte de la deshidratación también disminuye la glucemia por efecto del alcohol, es decir, el nivel de azúcar en la sangre. Entonces el consumir alimentos con hidratos de carbono de absorción lenta puede ir bien, y también alimentos que lleven cisteína, porque parece que facilita la degradación del alcohol en el organismo. O sea, productos que lleven huevos, el yogur, la avena, pueden ser interesantes. También el zinc, porque también está relacionado con una mejor recuperación, aunque tampoco hay mucha evidencia, pero bueno, alimentos como las nueces, los huevos, las semillas, los productos lácteos y lo que he comentado de los granos integrales, ¿no? Todos los cereales integrales también podría ayudar a disminuir esta resaca o a disminuir la gravedad de esta resaca, luchando contra algunas circunstancias que provoca el alcohol y que pueden contribuir a los síntomas. No es un efecto muy exagerado, y si tienes muchas náuseas y mucha sintomatología puede ser difícil, pero aunque sea en pequeñas cantidades puede ayudarte a una mejor o más rápida recuperación. Es muy importante dormir y reposar después de una ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, porque el sueño y el reposo ayudarán a que se recupere el organismo. O sea que esto es importante tenerlo en cuenta. No se te ocurra al día siguiente ir a trabajar o empezar a hacer algún tipo de actividad así que sea importante, o aunque no sea importante, porque rendirás mucho menos y darás menos capacidad al cuerpo para recuperarse y para que se sane a sí mismo. O sea que durante las 24 horas siguientes, dormir en primer lugar y luego reposar y poco a poco irse recuperando, que ya digo que son unas 24 horas. Por supuesto, las bebidas alcohólicas, sobre todo si se consumen de forma crónica, van alterando los patrones del sueño, y aunque inicialmente pueda dar sensación de sueño, este sueño será mucho menos eficaz y te recuperarás mucho menos durante el sueño. No combinar con otras sustancias tóxicas, por ejemplo el tabaco, porque su nicotina en combinación con el alcohol hace que la resaca sea peor. Por supuesto, no combinar con otro tipo de sustancias que son ilegales y que todos conocimos, porque la situación de la resaca puede ser mucho peor, pero además se pueden dar otra serie de situaciones catastróficas que por desgracia se tienen que ver de vez en cuando, sobre todo en épocas de temporada alta. Hay suplementos que se pueden tomar para prevenir o para evitar que haya una resaca, o incluso cuando hay una resaca para que disminuyan las consecuencias desagradables. Pues en realidad la evidencia que hay es bastante pobre.
Hay algunos suplementos de productos naturales que tienen alguna investigación, pero a lo mejor es un solo estudio con pocos participantes, pocos quiere decir 15 como mucho, y que no han sido replicados, es que no han vuelto a repetir la experimentación con otro tipo de población. De forma que, bueno, esto es lo que hay y no podemos sacar conclusiones definitivas. ¿Qué productos tienen alguna evidencia? Por ejemplo, el ginseng rojo, el ginseng siberiano o leutero, el higo chungo, que es un fruto de nopal, que es un tipo de cactus, también el jengibre, que a veces se utiliza masticado o en forma de infusiones, el aceite de borraja, y también hay otros como por ejemplo la pera coreana y algún otro producto asiático. Lo que digo, el problema es que tienen poca evidencia. Después hay otro tipo de productos que se recomiendan, pero que no tienen ninguna evidencia. A veces puede ser más o menos razonable, como por ejemplo el magnesio, que puede servir para calmar dolores de cabeza, pero eso es así cuando hay déficits de magnesio. Si no, por mucho magnesio que des, el dolor de cabeza va a seguir. Después la vitamina B1 o la vitamina B6, que esto se da porque a veces en los hospitales cuando llega alguien con un coma alcohólico se le pone vitamina B1 porque las personas que tienen un alcoholismo crónico suelen ser deficitarias en este tipo de vitamina. Pero en el caso de una borrachera o de una resaca de las habituales, pues la vitamina B1 tampoco va a aportar mucho y también se puede aportar con la alimentación, o sea que no tiene mucho sentido. También se habla de la vitamina C por sus efectos antioxidantes, pero también estamos en lo mismo, que tampoco hay evidencia que para esto te vaya a calmar. Después está el café, que el café lleva cafeína, el problema es que puede deshidratar, pero si el café o el café con leche lo puedes tolerar, que ese es otro problema, y lo tomas en una pequeña cantidad, pues podría ser beneficioso para el problema este de niebla mental o de falta de concentración. Te podría ayudar un poco, a veces incluso a calmar un poco el dolor de cabeza. Después también se habla de infusiones de menta, infusiones de manzanilla y infusiones de otro tipo de productos naturales que podrían ser útiles, pero a veces es por el agua que llevan, ¿no? Porque también te contribuye a hidratarte, ya hemos dicho que eso era importante. Y después otras cosas que son de tipo natural que se pueden hacer simplemente cuando estés algo mejor y estés consciente, claro, pues baño de agua caliente o cualquier cosa que te pueda relajar. Esto siempre ayuda a recuperarse de la resaca o de un problema similar. ¿Hay algún medicamento que se pueda utilizar? Pues normalmente lo que más se recomienda es para síntomas como por ejemplo el dolor de cabeza y los síntomas de dolores musculares, dolores articulares, como por ejemplo los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, y el que más se usa es el ibuprofeno porque es el que en teoría daría menos problemas en el estómago. A veces hay alguna investigación con naproxeno o con naproxeno combinado con fexofenadina, que es un tipo de antialérgico, pero tampoco hay mucha investigación ni mucha evidencia de que aporte muchos beneficios. El ibuprofeno se podría utilizar para el dolor de cabeza, el problema es que hay que ver que no tengas ninguna contraindicación y que no tengas sintomatología digestiva, porque si tienes náuseas y malestar gástrico y te tomas el ibuprofeno, te puedes sentar mal y normalmente se recomienda tomarlo con algo de comida, o sea que habría que ser prudente. Después, si tienes estos síntomas digestivos, a veces lo que se puede utilizar es el almagato en forma de sobres o de algún comprimido que se disuelve en la boca, que puede servir para calmar esta sensación de malestar en el estómago. Lo que no se recomienda en general es el paracetamol porque se metaboliza en el hígado y como el alcohol fuerza al hígado también a que se degrade y a que se metabolice, pues podría ser una sobrecarga y no ser lo más indicado. O sea que habría que tener en cuenta también las contraindicaciones que puede haber según la persona. En este tema hay unos signos de alarma que hay que tener en cuenta de posible intoxicación alcohólica y que implican una atención urgente. Es una emergencia médica porque puede acabar con el fallecimiento de la persona. Esto puede darse por un coma etílico, por una cantidad de consumo de alcohol muy exagerada, o puede ser por una pancreatitis aguda, también por un consumo de alcohol exagerado en un corto espacio de tiempo, por una competición o por algún tipo de juego extraño, o a veces puede ser por un accidente en el caso de niños.
Esto implica, ya digo, una atención urgente y normalmente irá con una alteración del estado de conciencia. La persona puede quedar inconsciente, que sea imposible despertarlo, puede empezar a convulsionar, aparte puede tener vómitos y la persona también puede cambiar de coloración de la piel, ponerse pálido, empezarse a poner azul, puede convulsionar. Si se presenta algún tipo de síntomas de este tipo, hay que llamar a emergencias rápidamente, hay que estar controlando a la persona. Si está tumbado, hay que ponerlo en posición lateral de seguridad. Básicamente lo que quiero decir es que hay que ir con cuidado, que no esté con boca arriba para que no vomite y que aspire su propio vómito y se pueda ahogar en su propio vómito. Entonces hay que estar pendiente de esto y la cabeza va a estar lateralizada. O sea que estos son cuestiones de primeros auxilios o de atención básica que hay que tener en cuenta porque se puede acabar la vida de una persona por una circunstancia de este tipo. Hay que llamar a emergencias y que vengan y se lo lleven al hospital. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo. A ser prudente, ¿eh?